Hemos llegado a la lección número 6, entendiendo el sacrificio. Para nosotros poder entender Apocalipsis, debemos saber que uno de los temas claves importantes de Apocalipsis es el sacrificio de Cristo en favor de la humanidad. Encontramos allí en Apocalipsis que una de las expresiones que más presenta Apocalipsis es la de el Cordero, Cristo como Cordero de Dios. También Apocalipsis presenta la gravedad del pecado, los resultados finales del pecado, que es la muerte eterna, y entender también que ese sacrificio fue suficiente para que los seres humanos pudiésemos tener la salvación. Es por eso que entender el sacrificio de Cristo nos ayuda a entender Apocalipsis, puesto que finalmente el autor del pecado será destruido y todos aquellos que persisten en el pecado serán también eliminados junto con el autor. El sacrificio de Cristo lo vemos desde el mismo inicio en que el hombre peca. Cuando el hombre pecó, el Señor hizo provisión para que pudiese tener la solución al problema del pecado. Encontramos entonces a un hombre afanado por cubrir su desnudez y a un Dios diseñándole un vestido para que ellos pudiesen cubrir por lo menos el pecado, las consecuencias del pecado. Es por eso que el sistema de sacrificios que fue dado desde un comienzo a Adán y a Eva, y que sus hijos Caín y Abel trataron de llevar a cabo, demostraba la manera como el hombre tenía que desarrollar una fe en ese sacrificio que se haría mucho más adelante, pero que Abel en este caso pudo entender que no era para, el sacrificio no era como los paganos entendían, que era calmar a los dioses enojados, sino que era una manera de Dios resolver el problema de los seres humanos que habíamos caído en el pecado. Caín no entendió tal vez esto, y la manera como él trata de resolver la supuesta mala forma en la que no recibió respuesta de Dios, porque precisamente él estaba tratando de demostrarle a Dios no un amor, sino una manera, digamos, de satisfacer alguna situación que lo podía llevar a ser destruido por su pecado. Pero esa desconexión que Caín tuvo con Dios lo llevó a desconectarse con sus seres amados, con su hermano, y lo llevó finalmente a la muerte. Ahora, cuando Israel comenzó ese sistema también de sacrificios en el santuario celestial, y que luego señalaba a ese cordero, muchos de ellos no entendieron el significado de ese sacrificio. Lo hacían solo por llenar un requisito, pero no porque su fe estaba sintonizada con la realidad de lo que era el pecado. Comenzaron a pecar y seguir pecando, y pensaban que solo Dios requería de ellos el derramamiento de la sangre de un cordero para poder de esta manera empatar, podríamos decir así, después de haber pecado. Pero Dios a través de Isaías les demostró a ellos
que el propósito de él no era solo en sí mismo el derramar sangre de corderos y realizar convocaciones, incluyendo la observancia del día de reposo, puesto que ellos estaban viviendo separados de Dios, viviendo en pecado, destruyendo al prójimo, robando, matando, adulterando, y luego se presentaban al Señor con un cordero para tratar digamos, de calmar supuestamente la ira de Dios. Y el Señor le dijo, esto no es lo que ustedes deben hacer. Yo no necesito esa sangre de esos corderos. De hecho, Hebreos nos presenta que la sangre de los toros y de los machos cabríos no quitaban el pecado, sencillamente llevaban al pecador a entender la gravedad del pecado y luego encontrar la solución que solo Cristo podía dar en ese sacrificio que Él venía a hacer a favor de los seres humanos. Ahora, una vez Cristo ofrece ese sacrificio, el santuario que Apocalipsis nos presenta y que precisamente el mensaje principal de Apocalipsis rueda, está alrededor de ese santuario, nos ayuda a comprender la magnitud del pecado y la santidad de Dios. Los seres humanos generalmente odiamos el pecador y amamos el pecado. Encontramos que hay personas que están dispuestos a hacer cualquier cosa por el pecador, inclusive llevarlo a la cárcel y olvidarse tal vez de que él como persona también es un pecador y que necesita del sacrificio de Cristo. Es posible que un asesino en serie que haya conducido a la tumba a 500 personas sea mal visto por la sociedad en la que vivimos, pero ese mismo que lleva a la persona a la cárcel y que la maltrata en su forma de ejecutar justicia, también lleva en sí mismo el pecado del orgullo, de la autosuficiencia, que finalmente lo conducirá a ambos a la muerte. Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el hecho de que el Apocalipsis nos presente a un santuario donde se resuelve el problema del pecado y que Cristo como mediador de ese pacto nos ayudará a nosotros a ser limpiados y que a través de la sangre de Cristo podemos vencer a Satanás y no solamente vencer el pecado y ser limpiados, sino una transformación. Los seres humanos hoy estamos en un extremo con relación al sacrificio de Cristo que nos lleva tal vez a no entenderlo. Por un lado hay un movimiento en el mundo, una idea en el mundo sostenida por Roma, pagana y mayormente por Roma cristiana, en la que el sacerdote oficia el sacrificio de nuevo a Cristo, cosa que Hebreos nos dice que solo el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez. Por otro lado, en la mayoría de las iglesias protestantes, el sacrificio de Cristo ha sido tomado para seguir pecando y considerar que el Señor ya no exige del pecador la obediencia a los mandamientos, porque supuestamente ese sacrificio de Cristo anuló los 10 mandamientos, anuló la ley de Dios, cosa que no era el propósito de Dios. El sacrificio de Cristo no anula los 10 mandamientos. Precisamente el pecado es la violación de los mandamientos. ¿Y cómo pudo haber sido que el sacrificio de Cristo ahora anulara los mandamientos cuando en la realidad lo que Cristo vino a hacer
es morir por causa de que el hombre había quebrantado los mandamientos. Entonces no es lógico que los seres humanos, muchos cristianos, sigan pensando que no tienen obligación de la observancia de los mandamientos. La observancia de los mandamientos es la demostración efectiva y eficaz de que el sacrificio de Cristo, al ser aceptado en el corazón del pecador, ¿puede el hombre demostrar en la observancia de los mandamientos que la sangre de Cristo es efectiva para no solamente perdonar, porque a veces solo pensamos en perdonar, sino en limpiarnos de toda maldad?